Anoche, como a las 12 de la noche, me proporcionaron la última encuesta. Quiero decirles que los candidatos al Senado traemos muy buenos números, pero quiero destacarles que Jenny, junto con el candidato de Coatzacoalcos y con el candidato de Coatepec, son los tres candidatos que van más arriba en las encuestas de los 21. Pues no sé si tú te estás encuestando, pero los números son de verdad muy altos. ¿Cuáles son las propuestas concretas para los temas fundamentales que demandan los veracruzanos? El primero es generar empleos. Los veracruzanos lo que más demandan, más que seguridad, más que obra pública, es empleos. El segundo lugar son obra pública y el tercer lugar es seguridad. Generar empleos es una propuesta nuestra que expresamos desde el primer día de nuestra campaña. Lo hicimos en la primera reunión de campaña con los medios de comunicación. Nuestro compromiso es que crezca Veracruz, pero que mejore la economía personal de los veracruzanos. Podemos tener una macroeconomía extraordinaria, pero si no se refleja en los bolsillos de cada familia, de poco nos sirve. Nosotros necesitamos ciudadanos que tengan el recurso suficiente para darle de comer a los hijos, una buena educación, vivienda, vestido, fundamentalmente, que alcance, primero que tengan el empleo y segundo, que les alcance el recurso, porque a partir de la crisis del 2008, los empleos han sido, los que se han generado son un nivel muy bajo. Los salarios mínimos han crecido de manera muy menor. Por ejemplo, la zona más alta de las tres zonas económicas que tenemos, el salario mínimo diario para este año creció 2 pesos con 51 centavos por día, que significa que es menos de lo que cuesta un lápiz comprado al mayoreo. Un lápiz comprado al mayoreo vale 3 pesos con 29 centavos. Entonces necesitamos generar empleos. Y necesitamos que los pensionados y los jubilados tengan un ingreso suficiente, que les alcance no solo para comer todo el mes, sino para que les alcance también para lo que normalmente le sucede a las personas de esa edad, que es enfermarse. Necesitan medicinas, no solo la receta que les da los hospitales normalmente públicos. El ISSSTE, por ejemplo, lo que dicen los jubilados federales: oye, es que a mí el ISSSTE solamente me da la receta, pero no me surte la medicina. Entonces, yo coincido con la propuesta del Partido Verde que ya avaló Enrique Peña Nieto, de que cuando la receta médica de estos hospitales no se las dé el hospital, que la pague el gobierno. Una segunda propuesta tiene que ver con la obra pública, Matías. La gente, aunque sabe que Jenny y un servidor, nuestra tarea fundamental va a ser la de legislar, lo que más nos pide es obra pública. Quieren que les pavimentes la calle, que arreglen la carretera, que se meta drenaje, el agua potable, la electricidad. Y en materia de electricidad nos pide que bajen los precios de la luz eléctrica, de la gasolina, pero eso es un tema que mencionó Zenón, y ahorita le daré respuesta. Y el tercer tema tiene que ver con la seguridad. Y yo celebro en ese sentido que Enrique Peña Nieto en principio haya expresado que en tanto no se resuelve el tema del crimen organizado, que permanecerán los soldados y los marinos en las calles de Veracruz, y que específicamente él se propone combatir la inseguridad primero con más dinero. Colombia, por ejemplo, le dedica el 5% del Producto Interno Bruto a combatir la inseguridad, y en México solo invertimos el 1.5, es decir, una tercera parte. Entonces, primero incrementar el presupuesto, y por eso necesitamos que Jenny sea diputada
para que apruebe las propuestas de Peña Nieto como estas. La segunda tiene que ver con la unidad de mando policíaco, para que en el paso del policía municipal al estatal o al federal no se pierdan la información o los propios delincuentes del crimen organizado ya detenidos, que muchas veces que los han ya lastimado y ha lastimado a la sociedad con la corrupción de comprar a los policías. Otro tiene que ver con la creación de las academias regionales de profesionalización de policías, mejor pago además, equipo de alta tecnología, armamento de primer nivel, y un cuarto punto al respecto tiene que ver con el sistema penitenciario, revisarlo, replantearlo, para que esa escuela de alto nivel del crimen organizado que son las cárceles deje de ser. Así es que esos son fundamentalmente, Matías, las propuestas que van amarradas con las fundamentales demandas de Veracruz, que es empleo, que es obra pública y que es seguridad. Zenón, en cuanto a las alzas, miren, a mí me da mucho gusto que Peña Nieto ya haya firmado un compromiso, lo hizo en Tabasco, para bajar las tarifas eléctricas. Yo tuve la oportunidad, varias oportunidades de hablar con el señor Peña Nieto, lo conozco desde hace 7 años, desde que era candidato a gobernador, y le comentaba de que necesitamos que ya no sigan incrementando los precios de la gasolina, del diésel, del gas, porque muchas personas dicen, bueno, a mí no me afecta, no tengo coche. No, sí le afecta, porque el incremento de la gasolina y el diésel impacta en todas las cosas de uso diario, de uso común, porque se tienen que trasladar los productos del campo al mercado donde lo van a comprar, o ustedes mismos, o el que no tiene coche tiene que usar un autobús o un taxi, y ahí tiene que pagar indirectamente el incremento de esto. Los precios son terribles, ¿no? Hace 6 años el precio de la tortilla era de 6 pesos, ahora es de 12, 13 y 14. El kilo de frijol era de 12 pesos, ahora es de 20, 22, 24. Si todo está al doble. Por eso sí es necesario frenarlo, y para eso se tiene primero que tomar decisiones. En el caso, por ejemplo, de las gasolinas, bueno, pues tiene que producirse más gasolina aquí. Ahí tenemos las refinerías, tenemos que ver que esa reconfiguración sea efectiva, que las refinerías estén al 100% o al 90% o al 95%, y sí hacer una refinería, quizá 2, 3 más. Cuesta mucho hacer una refinería, hay que tener el dinero para invertir en ello, y desde luego eso inmediatamente impacta en el diésel, en todo, inmediatamente que lo tenemos. Y podemos ver que aquí incluso las cadenas de proveedores sean locales, para que Pemex le compre a proveedores de aquí del país y no del extranjero, y así reactivar nuestra economía. Hacer de este círculo vicioso un círculo virtuoso que ayude a nuestra economía. Bernabé hablaba de la propuesta en materia de reducción de los diputados. Miren, los diputados de representación proporcional fueron creados por el PRI. Antes se llamaban diputados de partido, y los crearon precisamente porque las minorías eran tan pequeñas, tan diminutas en cuanto a apoyo popular, en cuanto a soporte popular, que no tenían voz en el Congreso y empezaban a formarse grupos guerrilleros. Entonces lo que se hizo es abrir el espacio para que aún minorías muy pequeñas pudieran tener acceso y voz en el Congreso, y de esta manera dar un espacio de salida a esas voces que discrepaban del gobierno, que lo dijeran en la tribuna y que desde ahí pudieran provocar los cambios. Y funcionó. Era tan necesario, era tan importante y era tan dispar la fortaleza del PRI respecto a los demás partidos de oposición, particularmente de la izquierda, que se tuvieron que crear 200 diputados plurinominales. Y ese problema ya está superado. Ya el PRD gana entidades, tiene ganado el DF, tiene senadores, tiene diputados que han ganado distritos. Y lo mismo el PAN, en ese sentido, ya no se justifica 200. Por eso ya en su primer día, en sus primeras horas como candidato Peña Nieto, habló de bajar a 100 diputados los plurinominales, es decir, al 50%. Y seguramente después tendrá que bajarse a 50, y quizá llegue el día que tengan que desaparecer. En cuanto al campo, Benjamín, preguntaba, bueno, el cómo. Yo voy a dar una respuesta del cómo un día distinto.
Ayer hablé de la reforma laboral para generar más empleos, regulando cosas que de facto pasan en el país. Por ejemplo, que se pudieran autorizar ya legalmente la contratación por horas. Es decir, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, trabajan en supermercados por horas, o en centros comerciales, o choferes que se contratan por horas, que eso es muy común en los Estados Unidos. Yo propongo, en este caso, que se regule, que pueda contratarse por horas o por un tiempo parcial, es decir, de 60 a 180 días, que se puedan contratar a personas que puedan sustituir a obreros que están incapacitados o que están de vacaciones. Y de esta manera poder contratar por este conducto de por horas o por un tiempo parcial a jóvenes que tienen mucho trabajo, tienen muchas complicaciones para tener su primer empleo, a mujeres, a madres solteras y a personas de la tercera edad. Pero el tema del campo, no lo quiero evadir. El tema del campo no es que sea sencillo, pero hay que hacer cosas que aparentemente son muy simples. Una tiene que ver con el presupuesto. El gobierno federal actual del Partido Acción Nacional del año pasado para ahora redujo en más de 12,000 millones de pesos el presupuesto para el campo. Difícilmente tú vas a poder apoyar al campo con proyectos productivos si no tienes un presupuesto para eso. La banca de desarrollo, entonces primero es incrementar el presupuesto. La otra, la banca de desarrollo. El último gobierno priista, la banca de desarrollo, del total de los créditos que daba, dedicaba el 4.5 de ellos al campo. ¿Sabes cuánto dedica el actual gobierno federal en su último año la banca de desarrollo al campo? ¿Tienes idea? 0.08%. Entonces, si no le inviertes al campo, pues el campo no va a producir y tenemos el riesgo de perder la soberanía alimentaria que tenemos. Cada vez tenemos que importar más alimentos, alimentos básicos. Nosotros exportamos flores, cuestiones que tienen que ver más con necesidades de segundo nivel que las primarias, que son las que requerimos tener aquí produciendo en el país. Muchos campesinos prefieren ya rentar o lo peor vender sus tierras que poder sembrarlas, porque dicen, bueno, no tengo semilla, no tengo equipo para hacerlo, tengo problemas de comercialización. Es otro tema que tenemos que entrarle, que no sea el coyote el que gane o el que más gane, o el que gane, porque a veces a algunos nomás les da para sacar lo que invirtieron en sembrar. Entonces no es negocio. Entonces tenemos que dar más dinero, tenemos que apoyar con más tecnología, más tierras con riego, tenemos que invertir en infraestructura hidráulica. Por Veracruz pasa el 35% del agua que transcurre por el país, pero o nos inundamos o cuando termina el periodo entra la sequía. Entonces tenemos que ver, no inundarnos, tenemos que hacer presas para que cuando viene el periodo de sequía de ahí tomar el agua. Es decir, México ha tomado muchos de los recursos de Veracruz. De cada peso que aportamos nos devuelven solo 20 centavos. 16 son para el gobierno del estado y 4 son para los municipios. ¿Qué puedes hacer con eso? Poco o nada. Y con esos 80 centavos que siempre históricamente se ha quedado el gobierno federal, lo ha invertido en otras regiones del país. Digo, Sinaloa, que no aporta ni la tercera parte que aportamos nosotros, tiene un sistema de infraestructura hidráulica impresionante. Yo viví 3 años, fui delegado nacional del partido, lo conozco. ¿Y de dónde toman ese dinero? Pues de lo que aportan entidades como Veracruz. Yo creo que ya es tiempo que a Veracruz no le den un trato de segunda, que nos den más. California, de cada peso que aporta al gobierno federal de los Estados Unidos, le regresan 80 centavos. Aquí es al revés. Y solamente el gobierno federal de los Estados Unidos se queda con 20 centavos. Por eso es que California es la 7ª economía mundial. Es decir, lo pones a competir con su propio país como tal, y dentro de ellos, desde luego, no ocupa un mejor lugar que su país, pero tiene el 7º lugar mundial en la economía, porque le regresan 80 centavos y puede crecer, puede invertir, tiene obra pública.